Como médicos familiares debemos hacer énfasis en actividades de promoción en un tema de salud pública como lo es el cáncer de mama. Y en algunos casos, cuando no los podemos detectar en forma temprana, darles un correcto seguimiento para evitar más daño a la familia. A continuación tenemos al doctor con especialidad médica en radiooncología, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia, maestría en Ciencias Médicas, autor de diversos artículos internacionales, y espero que reciban con un fuerte aplauso al doctor Carlos Saavedra García, quien nos hablará con el tema de prevención y abordaje del cáncer de mama. Los temas que vamos a abordar hace poco hablar acerca de la concientización de la epidemiología en México y a nivel mundial. Vamos a hablar también acerca de la prevención y detección temprana, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, sobre todo haciendo énfasis en los factores de riesgo modificables, la vacunación del VPH, guías de detección temprana basadas en riesgo, vamos a ver los algoritmos diagnósticos y avances en imagen, tomosíntesis y resonancia, medicina nuclear y los microRNA que andan mucho en boga. También vamos a ver acerca del manejo de los pacientes, el tratamiento actual, la importancia del seguimiento a largo plazo y el manejo de los efectos secundarios de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y los inhibidores de la aromatasa. La importancia del cáncer de mama es porque una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama a lo largo de la vida, es decir, un 12% de las mujeres va a padecer cáncer de mama. Existen infografías, diferentes podcasts que podemos poner al alcance de los pacientes para que tengan información y sean conscientes sobre sus propios senos. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama es el 19 de octubre, donde diversos íconos de la literatura mundial se visten de rosa para recordarnos la importancia de esta enfermedad. Un estudio llevado a cabo en la India, de más de 20 años de seguimiento, encontró que se disminuían las etapas clínicas 3 y 4 en aquellas mujeres en las que se les daba la concientización. No hubo reducción en la mortalidad, pero sí hubo una tendencia a reducir la mortalidad de las mujeres que eran conscientes y se les daba una plática acerca de los factores de riesgo. Por eso es la importancia de esto. Lo que sí no hay diferencias en enseñarles la exploración clínica de mama, ya que no se ha demostrado que disminuya la mortalidad, sin embargo se aumenta el número de biopsias, entonces no es muy recomendable enseñarles cómo explorar. Hablando ahora acerca de la tecnología, según los datos de Global en 2022, en México ocupa el primer lugar en incidencia de cáncer de mama en ambos sexos y a nivel mundial ocupa el segundo. En el consenso de Colima, los estados que tienen mayor mortalidad por cáncer de mama, a pesar de que tienen un índice de vacunación bajo, son los estados de Coahuila y Colima. Sin embargo, como todos sabemos, las estadísticas en México no son muy fiables, entonces puede existir un subreporte de las muertes y de los casos de cáncer de mama. Acá en México, el cáncer de mama ocupa el número 2 en mortalidad después del cáncer de colon. Eso difiere de nivel mundial, porque a nivel mundial el cáncer de mama ocupa el número 4. Para el año 2050 se espera un aumento del 65% de los cánceres diagnosticados del cáncer de mama. Por eso hay la importancia de la mejora en los procesos continuos. La mayor parte de los casos en México se detectan en etapas localmente avanzadas, es decir, más allá de etapas 2B. Se detectan hasta el 60% de los casos en etapas avanzadas. Sin embargo, teniendo en cuenta nuevos datos que apenas
en el país, la mayor parte de los casos ya se encuentran en etapas tempranas. Pasando a hablar acerca de los factores de riesgo, debemos de dar una consejería acerca para la reducción de riesgos. Deben incluir opciones para disminuir el riesgo, deben ser discutidas en un ambiente de decisión compartida, es decir, presentarle al paciente los beneficios y los daños y que él elija la mejor opción para él. Se debe de preguntar acerca del estado general de salud, de historia médica, medicación, si ya se hizo esterectomía, si tiene accidente de trombosis, si usa hormonas en accidente de antidepresivos o si usa moduladores efectivos de los receptores de estrógenos. Se le debe hablar acerca de la prevención y estrategia reductoras de riesgo, de los riesgos de las estrategias reductoras de riesgo, las contraindicaciones para el uso del tamoxifeno o valocifeno y los efectos secundarios y comunes y serios de los moduladores efectivos de estrógenos. Los factores de riesgo para cáncer de mama los podemos dividir en modificables, no modificables y potencialmente modificables. También los podemos dividir en biológicos, técnicos, reproductivos y estilo de vida. Los que tienen mayor peso son los antecedentes de los familiares, donde tener dos familiares con cáncer de mama aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama en el peso. En un estudio de salud que se llevó a cabo en Estados Unidos acerca del uso de la terapia hormonal en más de 160,000 pacientes, se vio que la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama aumentaba en aquellas mujeres posmenopáusicas que utilizaban hormonoterapia, así como hubo un aumento también en la mortalidad. Y se vio en los diagramas de Bosque que lo que tenía mayor peso para aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama y o la mortalidad era el tiempo de uso, así como el uso previo de los estrógenos con progestina. También los estrógenos con progestina aumenta la densidad mamaria hasta por 2 años. Y se ha visto que el aumento de la densidad mamaria, definiéndolo como una categoría C o D de la ACR, aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama hasta 8 veces. También el consumo de alcohol, en un estudio de salud de enfermería de Estados Unidos, donde se estudió más de 100,000 pacientes, se observa que el consumo de alcohol a más de una medida por día aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. También se han hecho estudios para ver si el consumo de ciertos alimentos aumenta el riesgo de padecer cáncer, y el consumo de carnes rojas y de ingesta de alcohol aumenta el riesgo. Así como también se ha visto que disminuye el peso en más del 20% en estados de menopausia disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en un 40%. El ejercicio y el cáncer de mama en general disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en un 20 al 40%, por lo tanto debemos alentar a los pacientes a tener un estilo de vida saludable. En los últimos años se ha estudiado entre el virus del papiloma humano y el cáncer de mama. Existen 2 teorías de infección. Una que es menos probable, es la vía linfática, y otra con dificultad de otro grado por contacto sexual. Se ha llevado a cabo múltiples estudios y se ha encontrado la incidencia del VPH desde un 0 hasta un 75%. Pero no se ha logrado demostrar la causalidad, pero puede ser un factor contribuyente para padecer cáncer de mama. Entonces se debe de alentar la vacunación en las mujeres, ya sea con la vacuna de Gardasil, Cervarix, hasta los 26 años de edad. Ya después de esa edad ya no hay beneficio, porque la mayoría de las mujeres ya estuvo expuesta al VPH. Ahora, pasando a hablar acerca de medidas de detección temprana basadas en riesgo, vamos a meter a los pacientes en riesgo estándar o riesgo incrementado. Riesgo incrementado son aquellas mujeres con riesgo a lo largo de la vida mayor de 20% por estas calculadoras de riesgo, que hayan recibido radioterapia torácica previa de los 10 a 30 años, que tengan más de 35 años con riesgo de cáncer de mama invasivo mayor a 1.5% según el modelo de Gay, o riesgo a lo largo de la vida mayor a 20% basados en la historia de la clase de la clínica o lo mundial, así como una predisposición genética conocida. Debemos de analizar la historia clínica con antecedentes familiares, evaluación del riesgo de cáncer
cáncer de mama, asesoramiento sobre reducción de riesgo y una exploración clínica de mama. La mayoría de estas calculadoras no han sido validadas en población latina, pero nos puede dar una idea de cuál es el riesgo de esta mujer de que padezca cáncer de mama en la feminista. Las guías de las calculadoras de riesgo son gratuitas, nada más tienen que registrarse en las plataformas y te dan riesgo de padecer cáncer de mama y dar las recomendaciones y los pasos a seguir. Eso es algo que pueden implementar en su práctica clínica y no les toma más de 10 minutos. La más utilizada es la del modelo que nos da riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres mayores de 35 años. Y ya después de que les calculamos el riesgo, en aquellas mujeres con riesgo estándar y una edad mayor de 25 a 40 años, vamos a hacer un examen clínico cada 3 años y les vamos a hablar acerca de la concientización sobre cáncer de mama. En aquellas mujeres con más de 40 años debemos de realizar un examen clínico anual, examen anual con mastografía y tomosíntesis, concientización de cáncer de mama y considerar tamizaje complementario de mamas interregionales extremadamente densas. En mujeres asintomáticas con riesgo incrementado y riesgo a lo largo de la vida, las categorías de riesgo que ya vimos de riesgo incrementado, pues en todas debemos de realizar examen clínico cada 6 a 12 meses de derivada genética, mastografía con tomosíntesis anual, resonancia magnética solamente en riesgo a lo largo de la vida más del 20%, radioterapia torácica de la edad de 10 a 30 años. Considerar mastografía con contraste de imágenes funcionales, considerar estrategias reductoras de riesgo y concientización acerca de cáncer de mama. Existen diversos síndromes genéticos los cuales nos han dado un riesgo de padecer cáncer de mama. Los más importantes son la mutación patogénica de BRCA1 y BRCA2, que nos van a dar una penetración muy alta, más del 65% a 70 años van a padecer cáncer de mama, y otros menos frecuentes, pero que también debemos de tener en cuenta, es el síndrome de Lupra-Mil o la mutación de PAL2, así como otros como CHEL2, APM, síndrome de Gode, síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario y síndrome de Creutzfeldt. Bueno, ya hablamos de la concientización, de la epidemiología en México y a nivel mundial, de las factores de riesgo, de la vacunación de VPH, de la red de detección temprana. Vamos a hablar acerca de los algoritmos diagnósticos y avances en imagen. Si tenemos síntomas durante la consulta, una masa palpable, la vamos a dividir en más de 30 años o menos de 30 años, si hay inflación, retracción del pezón, adquirido de nueva aparición, secreción del pezón, sin masa palpable, cambios en la piel, descamación, eczema o úlceras de la piel. Todo esto se puede encontrar en las guías de la INCCN. Se actualiza cada año, se actualiza 2 a 3 veces por año. Entonces hay que tenerlas muy a la mano, también se puede registrar en estas guías y les dan pasos a seguir. Si tenemos un síntoma palpable en una edad más de 30 años, vamos a realizar mastografía diagnóstica con tomosíntesis más ultrasonido. Se puede realizar una mastografía con contraste si está disponible. Si es menos de 30 años, si clínicamente sospechosa, se puede realizar ultrasonido. Si es baja sospecha clínica, se debe observar de 1 a 2 ciclos menstruales y se requiere el ultrasonido si el síntoma persiste y lo vamos a categorizar mediante firmas. Categorizándolo, si existe una firma 1 negativo sin baja sospecha clínica, examen a 3 a 6 meses. Si aumenta el tamaño de sospecha clínica, referir al especialista, que en este caso podría ser el psicólogo o la neurología, y realizar imágenes complementarias y o muestra de tejido. El VIRLAX 2, si baja sospecha clínica, realizar tamizaje. Si hay sospecha clínica, debemos obtener una muestra de tejido guiada por palpación, ya sea respiración por aguja fría, excisión o una lucha con aguja gruesa. Si es VIRLAX 3, si baja sospecha, exploración física más imagen para valorar cambios, si clínicamente sospechosa, biopsia por flujo. VIRLAX 4 y 5, biopsia por flujo. En aquellos con migración de pezón de nueva aparición, debemos de realizar la exploración clínica de mama con atención a la presencia del tumor por debajo del pezón, descarga del pezón, inflamación, si hay inflamación del edema, fístula, si hay descarga pulmonar de inflamación y una imagen apropiada para lograr. Vamos a categorizar según VIRLAX 1, 2 o 3
3, sospecha clínica, referir al especialista, considerar resonancia magnética, biopsia truco si es anormal. En una categoría de grado 4 o 5, biopsia truco o excisión quirúrgica. Descarga por el pezón, por una refracción de pezón adquirida de nueva aparición, realizar una exploración clínica por atención al tumor, descarga de pezón y color, así como evidencia de inflamación. Si menos de 30 años, realizar ultrasonidos, si anda sospecha, realizar mastografía. Más de 30 años, mastografía con tomosíntesis más ultrasonidos. Si la descarga no es espontánea en un minuto, menos de 40 años, observación y educar a la paciente para poder tener la salida de esa situación. Si más de 40 años, mastografía con tomosíntesis, si no se realizó el año pasado, y también educar a la paciente para no tener la salida. Si es persistente, reproducible, anexar, espontáneo, unilateral, de efecto unidistributar o forzáneo, menos de 30 años, ultrasonido más de mastografía con tomosíntesis. Si es de más de 30 años, mastografía con tomosíntesis más ultrasonido. Cambios en la piel, podemos considerar el uso de antibiótico por 7 días, considerar un uso corto de esteroides tópicos, si no mejora, mastografía con tomosíntesis más menos ultrasonido. Dolor extremo, persistente o severo, eso se define como un dolor que persiste más de 4 o 6 semanas a pesar del tratamiento adecuado con analgésicos. Exploración física y historia clínica de tumor palpable, descarga de presión, cambio de piel y debemos seguir el algoritmo por vía paralela. Si no hay hallazgos físicos, mastografía con tomosíntesis más menos ultrasonido. En una masa actividad se espera represente una adenopatía lateral, evaluación clínica, enfermedad sistémica, tratamiento apropiado. Si no hay enfermedad sistémica, mastografía con tomosíntesis más ultrasonidos, si es sospechoso, toma de muestra. Si es unilateral, mastografía con tomosíntesis más ultrasonidos, si es sospechoso, toma de muestra. Biopsia por truco, si es patología benigna concordante con imagen, tapizaje, examen físico y o imagen a 6 o 12 meses por un año y evaluar cambios, simplemente significativo, excisión quirúrgica, indeterminado o imagen espontánea o hiperplasia vital atípica o carcinoma de movilidad in situ no clásico, excisión quirúrgica. Acá hay que hacer un paréntesis porque a veces la imagen no coincide con los reportes de patología. Entonces, en esos reportes de patología que nos reportan algo benigno, sin embargo, el virus que nos reporta de 5 y teniendo en cuenta ese valor predictivo positivo mayor del 95% para cáncer, acá hay que hacer un proceso multidisciplinario y determinar si es cáncer o no, porque tanto el ultrasonido como la mastografía como la biopsia son operadores dependientes, no somos perfectos y siempre puede haber falsos positivos. Bueno, pasando ahora a avances en imagen, mastografía de tamizaje y mortalidad. Acá la mastografía es el único método de tamizaje. Un estudio de tamizaje, lo que tiene como objetivo es disminuir la mortalidad. Entonces, el único estudio de tamizaje que ha demostrado disminuir la mortalidad es la mastografía en diferentes estudios y depende de la cantidad de la reducción de la mortalidad de la edad y del intervalo de cada cuánto se realiza la mastografía. Pero también hay que tener en cuenta que es operador dependiente. Más recientemente ya se reemplazó la mastografía en acetato por la mastografía digital en película, por la mastografía digital, ya que aumenta la sensibilidad y la especificidad. También más recientemente la mastografía 2D se añade la tomosíntesis, es decir, se crean múltiples cortes con un detector y un dato limitado y nos crea cortes de la imagen. Es útil sobre todo en mamas densas. Y también aumenta la sensibilidad y la especificidad cuando se combinan con tomosíntesis. Entonces ya lo que se debe hacer es mastografía con tomosíntesis. Y no aceptar menos de eso. Existe mucha controversia de cada cuánto realizar la mastografía, si cada 2 años, cada año, cada 3 años, ya que ninguna de las organizaciones a nivel mundial se pone de acuerdo. Lo que yo
recomiendo y lo que la mayoría de los acuerdos recomendamos es que se realice cada año a partir de los 40 años, ya que se ha visto una mayor reducción en la mortalidad y mayor ganancia de vida. Acá en México se realiza ya 2 años, de los 40 a los 69 años, según la norma 041, ¿no? Que ya no existe, que ya se reemplazó por lineamientos. Entonces, en conclusión, la recomendación es de realizar el riesgo promedio de la cáncer de mama de 25 a 39 años, consulta clínica cada 1 a 3 años, incluye evaluación del riesgo de cáncer de mama, consejería de reducción de riesgo, examen físico de mama, alentar a las personas a ser conscientes de sus senos, informar cualquier cambio en más de 40 años, consulta clínica no incluye evaluación del riesgo de cáncer de mama, consejería de reducción de riesgos, alentar a las personas a ser conscientes de sus senos, intervención con mastografía con tomosíntesis anual de mama densa, realizar aprendizaje adicional. La mastografía anual es también anual. Hay una reducción en la mortalidad del 17% y se ganan más años de vida en comparación con la mastografía bianual. Se ha demostrado mediante análisis y revisiones sistemáticas que la mastografía tiene una reducción en la mortalidad, excepto en aquellas mujeres más de 70 años. Así como también disminuye las recurrencias, disminuye las recurrencias, disminuye tratamientos más invasivos como mastectomía, se pueden realizar cirugías conservadoras de la mama, así como también el tratamiento. Se hizo una encuesta a mujeres preguntándoles cuántos falsos positivos y cuántos sobrediagnósticos estarían dispuestas a tolerar por cada vida salvada. La mayoría de las mujeres respondieron que más de 10.000 falsos positivos estarían dispuestos a tolerar, que estamos por debajo de los falsos positivos de las mastografías. Pasando un poco BIRATS, el sistema de información de imágenes de mama, donde hay que tener mayor cuidado es en el BIRATS 3, debemos de realizar cada 6 a 12 meses seguimiento con imagen durante 2 años, regresa un mensaje normal, pero acá hay que tener un paréntesis en aquellas mujeres que tengamos la sospecha de que ya no van a regresar por alguna otra situación, está indicada directamente la violencia por productos. El ultrasonido de aterrizaje aumenta en 27.5% cuando se combina con la mastografía, la tasa de detección, así como también aumenta la sensibilidad. La resonancia magnética, en comparación con la mastografía, no aumenta ni la sensibilidad ni la especificidad, pero sí es la recomendada en aquellas mujeres que recibieron radioterapia torácica previa o que tengan mama densa, sobre todo que exista alguna duda. Acá tenemos las recomendaciones de tamizaje para la resonancia magnética. Recomendaciones de tamizaje con resonancia más mastografía. Está mutación BRCA, familiar integrado con BRCA mutado, pero que esa paciente no tenga comprobación. Riesgo a lo largo de la vida de 35% mayor de por los modelos que ya vimos. También puede estar indicado, pero basado en la opinión de expertos, radiación a toras en enfermedades de esas generales, síndrome de Dufresne, accidente del familiar en primer grado, síndrome de Coulter, síndrome de Valle de Guantaba y accidente en primer grado. También ya se está realizando la mastografía con contraste y las imágenes moleculares con tecnesio 99 cistamina. En esta imagen podemos observar una tumoración en un corte sagittal y esta misma tumoración observada después de la inyección con tecnesio 99 cistamina y después de administrar la terapia neoadjuvante, esto dejó de estar visible en las imágenes. La elección del tipo de biopsia va a depender si es triste, si es un ganglio, no se recomienda el tipo primario de mama. La aguja de corte está indicada en lesiones sólidas, el corte automático con aspiración como aumentó para surus, en biopsia de calcificaciones, la biopsia quirúrgica, los lesiones no pueden ser biopsiadas de manera percutánea, la presencia de múltiples lesiones, biopsias previas con la aguja de corte no concordantes. También los microRNAs es algo nuevo que está de moda, ya que son
muy abundantes, son muy estables en comparación con el RNA, ¿no? Porque el RNA lo tenemos que guardar a los 80 grados centígrados y este puede estar guardado a 4 grados centígrados. Entonces, los microRNA los produce el RNA polimerasa 2 y 3, va a formar un milirna que es un poco más largo, después Roche recibe más o menos alrededor de 60-70 micrómetros, después va a ser exportado hacia el citoplasma por la nicotina 5, después núcleos de mierda va a ser separado de una cadena antisentido del cistino mediante líder y una se va a degradar y la otra la va a seleccionar la proteína algonauta para disminuir la expresión de ciertos RNA mensajeros. En México se han estudiado diferentes microRNAs y la mayoría son estudios pequeños, pero sí se ha encontrado relación con el cáncer de mama y se han encontrado diversos objetivos para el tratamiento del cáncer de mama, sin embargo todavía esto se encuentra en estudio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del manejo de pacientes. Del tratamiento actual vamos a hablar acerca de lo más básico, que sería la santraciclina, la ciclophosphamida y los taxanos, hasta lo más nuevo, ¿no? Que sería la capacitalina y la terapias. La importancia del tratamiento a largo plazo y el manejo de efectos secundarios. En general, se prefiere que todos los pacientes que tengan una tumoración mayor al TNC sean llevados al tratamiento neoadyuvante para disminuir los tratamientos siguientes. Antes de realizar una quimioterapia neoadyuvante, debemos realizar una evaluación de ansiedad, realizar un perfil interclínico completo, se debe realizar una tomografía con contraste de tórax abdominal y un gamma óseo completo, esto como categoría de B, y se debe evaluar el estado de HER2 y de los receptores de estrógeno antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia. Esto es nuevo. El PET no está indicado ya que tiene una baja sensibilidad y una baja sensibilidad en aquellos tumores que son de bajo grado o que tienen menos de 1 centímetro de diámetro. También se puede llevar de manera directa en aquellos pacientes que son de un T1C, se pueden llevar directamente a cirugía conservadora de la mama o a mastectomía y recibir el tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante va a constar de quimioterapia, radioterapia. La radioterapia se va a ofrecer en base en diferentes factores como si es cirugía conservadora de la mama, si es una paciente joven, si tiene un tumor triple negativo, si tiene invasión hipovascular, si tiene invasión peritural. Son diferentes cosas que debemos de considerar. Para el tipo de quimioterapia administrada debemos de tener en cuenta el estado de los receptores hormonales, el estado de HER2, y si son de alto riesgo, los vamos a definir como aquellas etapas clínicas 3 o 2 y que sean negativos. Y puede estar indicado la parid, la capacitalina o el pembrolizumab, dependiendo de lo que haya en cada el mecanismo de acción de los quimioterapéuticos, la ciclophosphamida y las antraciclinas son agentes alquilantes, es decir, forman adultos en el ADN que a la hora de la replicación van a generar una ruptura de doble cadena. Los cepaxel son venenos de uso que se van a unir a los tubulos y entonces no van a permitir la mitosis, como observamos en la semana. Se prefieren múltiples ciclos de 4 a 8 versus ciclo único porque existen muchos mecanismos de resistencia a los quimioterapéuticos y hay una superioridad basada en la antraciclina con taxanos versus regímenes como ciclophosphamida, metronidazol o racino. Y esto lo observamos en el protocolo inicial PP17 de 2006, donde evaluaron si la adición de docetaxel a la quimioterapia preparatoria basada en doxorubicina aumentaría la supervivencia de la enfermedad y supervivencia global de cáncer no operable. Se les dio antraciclina y ciclophosphamida preoperatoria y después llevados a cirugía, o antraciclina, ciclophosphamida y taxano y después llevados a cirugía, o antraciclina, ciclophosphamida y cirugía y luego taxano.
y tamoxifeno al mismo tiempo que la quimioterapia, una media de seguimiento de 77.9 meses. Se observó que en el grupo 2, aquellos que recibieron la vaccina ciclofosfamida de tercer, hubo una mayor respuesta patológica completa, así como no hubo más eventos adversos, pero sí en aquellos grupos que recibieron taxanos hubo un aumento en la segunda neoplasia, pero no fue significativo. Y hubo una tendencia no significativa hacia una supervivencia de la enfermedad temporal en los grupos 2 y 3, es decir, aquellos que recibían taxanos. Hubo menos recurrencias locales y recurrencias en el mismo seno en los grupos que recibieron taxanos. No hubo diferencias en las recurrencias renales y metástasis a distancia. Y en conclusión, la adición de los tercer preparatorio o postoperatorio después de la transición de ciclofosfamida afectó significativamente la supervivencia global, mejoró ligeramente la supervivencia de la enfermedad y disminuyó la incidencia de recurrencia local. Ahora, hablando de tratamientos adjuvantes, vamos a hablar acerca de la capecitarina después de quimioterapia adjuvante, un estudio publicado en la en el año 2017. Tuvo como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la monoterapia adjuvante en pacientes que tenían HER2 negativo y el cáncer de mama primario que tenía enfermedad invasiva residual después de recibir quimioterapia. El objetivo primario fue informar de la enfermedad, los secundarios fue la supervivencia global y hubo una disminución, hubo una mejor supervivencia libre de enfermedad y una mejor supervivencia global en aquellos grupos que recibieron capecitarina, así como una supervivencia libre. Esto fue más destacado en aquellos pacientes que tenían cáncer triple negativo. Pues el evento adverso más frecuente de la capecitarina es la insistencia pulmonar o el síndrome Mann-Martin. En conclusión, la capecitarina muestra eficacia como opción alternante para el cáncer de mama HER2 negativo con enfermedades ácidas residuales de quimioterapia con el cual estándar. Hay que tener en cuenta los criterios de menopausia antes de administrar ya sea tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, porque dependiendo del estado de menopáusico es el medicamento elegido. Para esto tenemos el ensayo ATLAS, que evaluó el efecto a largo plazo de continuar tamoxifeno hasta 10 años versus suspenderlo a los 5 años o el de Lancet. Se observó que hubo menos incidencia de recurrencias en aquellos pacientes que continuaron el tamoxifeno por hasta 10 años y todos los subgrupos se vieron beneficiados en continuar tamoxifeno por 10 años, sobre todo los pacientes jóvenes. Entonces, se debe de continuar el tamoxifeno hasta por 10 años y hay una importancia del seguimiento a largo plazo porque el cáncer de mama también puede recurrir después del año 5. Ahora, hablando acerca de terapia blanco, vamos a hablar acerca del HER2 y más recientemente se añade el trastuzumab como trastuzumab, ya que HER2 solamente inhibe el dominio 4 del receptor de HER, pero puede ser activado de manera independiente del ligando, depende del ligando y de la hemoglobina y activar la señalización de abajo o corriente abajo. Pero al añadir infliximab con trastuzumab se bloquea tanto el dominio 4 como el dominio 2 y no hay traducción de la señal. Hablando de nuevos medicamentos, trastuzumab con tansina, que es un citotóxico que está unido a trastuzumab. El objetivo primario fue la supervivencia de la enfermedad invasiva y los secundarios de la supervivencia global. Un abierto fase 3. Se vio que la supervivencia de la enfermedad invasiva fue mejor en aquellos grupos que recibieron veneno, así como la supervivencia de recurrencia a distancia. No hubo diferencia. Hubo una tendencia hacia una mejor supervivencia global en aquellos que recibieron veneno y todos los grupos se vieron beneficiados de recibir veneno. Se presentaron mayor grados o eventos adversos grado 3 en aquellos pacientes que recibieron veneno. Ahora hablamos acerca de la heparina en pacientes con mutación de RCA1 o RCA2 del 2021 en estudio de Lille. Le dieron olaparib por 52 semanas y se vio que tenía mejor supervivencia de la enfermedad invasiva residual, así como mejor supervivencia de metástasis a distancia y una mejor supervivencia global. Todos los grupos se vieron beneficiados. Los efectos adversos más frecuentes para la heparina fue la náusea, la anemia y la disminución de los linfocitos
conclusión, las pacientes con cáncer de mama temprano, HER2 de alto riesgo y variantes patogénicas de BRCA1 o BRCA2, o la pared adyuvante después de completar el tratamiento local de la quimioterapia durante el adyuvante se asoció con la supervivencia de la enfermedad invasiva y a distancia significativamente más larga. También podemos añadir pembrolizumab, como vemos en este resumen gráfico, añadió pembrolizumab en la adyuvante más la quimioterapia y hubo una mejor supervivencia de en comparación con aquellos pacientes que recibieron placebo. Esto es lo que nos resume el gráfico. Entonces, tenemos tres modalidades de tratamientos sistémicos, tratamientos endógenos, terapia blanca o quimioterapia. Y dependiendo del estado de HER2 y de los estados hormonales, el tratamiento que vamos a dar, los eventos adversos más frecuentes de transiciones de tromboembolismo gastrocutérino, los inhibidores de la aromatasa, la osteoporosis acelerada, la tuberculosis y la hemorragia, ambos dan síntomas diagnósticos como sofocos, sudorenitis, síntomas urinarios y disfunción sexual. Para la terapia reductora de riesgo, ahora hablando de otro tema, no, esto ya es para pacientes de alto riesgo que todavía no tienen cáncer, ¿verdad? Existen criterios para la intervención, como edad mayor de 60 años, que tiene de 35 a 59 años, con riesgo de modelo de cáncer de mama más de 266 años, una edad de 35 años para ancianos de carcinoma lombrical, colocar el sitio, hiperplasia rectal o lombrical, aquellas con mutaciones portadoras de BRCA1 o BRCA2 que no habían sido llevadas a mastectomía profiláctica y tenemos tamoxifeno de la solo existe. Existen diferentes o muchos estudios y todos han encontrado una reducción con administrar estos medicamentos en la incidencia de cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que antes de administrar estos medicamentos pueden causar cáncer de endometrio, entonces antes de administrarlos, realizar una evaluación inmunológica completa, también pueden aumentar el riesgo de catarata por lo que está indicado la evaluación oftalmológica. También disminuye la densidad mineral ósea, por lo que tenemos que hacer un examen de densidad mineral ósea antes de administrarlos, y también aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica y accidente cerebrovascular. Para los sofocos podemos administrar la vaccina de la vacuna para las espinas, sin embargo, el cuidado con esto es de que disminuye la biodisponibilidad del oxígeno, que es un metabolismo activo del oxígeno. Para la osteoporosis, la suplementación por sí sola no es suficiente para prevenir el riesgo de fractura, es decir, con calcio y vitamina E, pero el tratamiento consta de bisfosfonato, calcio y no vitamina D. Ahora vamos a hablar acerca de cirugía. Existen criterios de selección para una cirugía conservadora de la mama, que sea una relación mama-tumor favorable, que sea de la paciente con indicaciones absolutas, un carcinoma inflamatorio, relación mama-tumor favorable, clasificación de difusas en la mastografía, posibilidad de recibir radioterapia adyuvante y posibilidad de obtener márgenes negativos. Contraindicaciones relativas, predisposición genética conocida a cáncer de mama, mutación patológica de 53, enfermedad de líquido conjuntivo aguda, considerada de lupus, historia de radioterapia previa, se debe conocer la dosis o volumen previo para antes de administrar la radioterapia. También, esto es una enfermedad multicéntrica, que decir que abarca más de 5 centímetros o que está en los cuadrantes, es multifocal, que dos lesiones están en el mismo cuadrante. Ha habido una tendencia a la disminución de la cirugía de cáncer de mama, se refiere a la tiroidectomía, después tenemos la excisión amplia o la paroneectomía, que pues, es más o menos qué tan grande es la cirugía. También antes se realizaba incisión linfática pero el efecto secundario más común era el edema. Entonces ya se refiere a un señal que se muestra uno o dos ganglios, y si sale más de 3 positivos se puede completar la disección axilar, se puede llevar a la radioterapia. Para eso tenemos diferentes estudios que han demostrado que la biopsia de ganglios es señal, es decir, solamente mostrar uno o dos ganglios no es diferente a la disección ganglionar del axila, que por muchos años fue el método de tratamiento. Y se ha encontrado que no hay diferencia en la supervivencia global y tampoco se divide por el tipo de estrógeno en la supervivencia de la enfermedad. En conclusión, la biopsia de ganglios centinela no es superior a las que se tratan con disección axila. Y aquellas que tienen uno o dos ganglios positivos después de la biopsia de ganglios centinela se administra radioterapia y no se ha visto una diferencia en ninguno de los puntos de supervivencia. Como
observamos en las gráficas. Ahora hablando de tratamientos más radicales, acá la mastectomía sigue indicada en aquellas pacientes triple negativo, etapa clínica 3. Que a pesar de que recibió quimioterapia no disminuyó su etapa patológica. Como también otras indicaciones de relación a matrimonios favorables, la preferencia de la paciente acá, hay preferencia porque, por ejemplo, si es una etapa temprana en la realizan mastectomía, se ahorra la radioterapia. Tumores multifocales, recibir la cirugía conservadora, posibilidad de usar márgenes adecuados. Durante muchos años la mastectomía radical de Hasker fue el método estándar, pero lo que ya más se utiliza es la mastectomía con preservación de piel o la mastectomía simple o la mastectomía radical modificada, dependiendo del centro donde esté. Ha habido metaanálisis y se ha visto que las cirugías menos morbosas no difieren en ninguno de los puntos de sobrevida. Entonces se prefieren las mastectomías menos radicales. También existe cirugía reductora de objeto con o sin histerectomía, ya que no se ha visto que la histerectomía disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Hablando de la radioterapia, en general la radioterapia está indicada en aquellas pacientes que recibieron cirugía conservadora de la mama, ya que disminuye las recurrencias y por cada 4 recurrencias evitadas por la radioterapia se salva una vida. Es lo que se debe derivar de la radioterapia. La radioterapia también ha evolucionado, antes eran campos muy grandes de los que se administraban, pero ha habido estudios que ya se administran campos más chicos de radioterapia, como vemos, antes se administraba a toda la mama, ahora ya nada más es el tumor. Y no ha habido diferencia en ninguno de los puntos de supervivencia global. Entonces los tratamientos oncológicos van haciendo tendencia hacia la disminución, entonces ya son menos móviles. En conclusión de esta charla, lo que quiero que se vean es que para lograr reducir la mortalidad de México se debe proporcionar información para reducir factores de riesgo y reconocer a mujeres en riesgo alta y derivar de manera precoz. Se debe fortalecer el sistema de detección precoz, capacitación constante y garantizar el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico temprano, así como la prevención primaria, aprendizaje, detección temprana y referencia oportuna, someten a la oportunidad de aumentar el diagnóstico en etapas tempranas. Eso sería todo. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Francisco Saavedra por su excelente ponencia sobre prevención y abordaje de cáncer de mama. Un fuerte aplauso, por favor.